Sé bienvenido a este nuevo curso de Laravel en su versión 5.5. Nos vamos a enfocar en esta primera entrega a la introducción acerca de lo mismo. Vamos a responder la primera pregunta para poder comenzar con el aprendizaje. Dice, ¿qué es un framework? En su definición más pura, es un marco de trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya incluye guías para poder realizar tareas de orden común, de una manera estructurada, común y simple. Cuando estamos creando sistemas de información, hay tareas que se vuelven comunes independientemente de quién las desarrolle y en qué parte se estén haciendo. Es decir, tareas tales como la validación de datos, las rutas que se van a manejar, integración de frameworks, conexión a bases de datos y la publicación del proyecto en sí mismo. Entonces, si estas tareas son de orden común, un framework nos las va a facilitar porque la mayoría de las personas que son desarrolladores o desarrolladoras las van a tener que realizar. Entonces, esta herramienta lo que nos indica es, al utilizarla, vas a ahorrar tiempo, porque son tareas que se realizan de forma repetitiva, entonces ya hay un modelo o una forma de poderlas hacer de manera simple. Entonces, la utilidad del framework radica precisamente en simplificarnos el proceso de desarrollo. No quiere decir que siempre lo tengas que utilizar. Un framework idealmente debe ser valorado, primero analizado y posteriormente implementado, en dado caso de que los requerimientos así lo soliciten. En caso contrario, los diseños se pueden hacer con lenguaje puro desde cero. Queda claro, y esta es una anotación importante, que esta es una lista de opciones a modo personal, en ningún modo se debe tomar como una verdad absoluta, ya que estos resultados, pues obviamente de velocidad, seguridad y eficiencia, van a terminar dependiendo mucho del nivel de dominio, comprensión y claridad que tengas sobre el producto que vas a desarrollar y tus habilidades propias como programador o programadora. ¿Por qué Laravel? La segunda pregunta. Una lista de opciones es porque usa las últimas versiones del lenguaje PHP. Esto nos está obligando de cierta manera a profesionalizar el desarrollo bajo este lenguaje. Un simple método de conexión a múltiples gestores de bases de datos. Dejas de estarte preocupando si vas a utilizar, por ejemplo, para el caso de MySQL, la extensión MySQLi, o si vas a conectarte a través de PDO porque te vas a conectar a un gestor de bases de datos distintos al que pudiera ser MySQL. La capacidad de crear migraciones dentro de otros frameworks como Ruby on Rails. Esta es una tarea ya de orden común. Laravel la incluye y nos facilita la creación de las tablas de nuestra base de datos, pero directo desde el interior del framework. Rápida liberación de versiones que corrigen errores de seguridad. Este es un detalle muy importante. El framework libera de una forma muy recurrente todas las actualizaciones que la propia comunidad reporta en el repositorio oficial de GitHub. Entonces es un buen detalle para considerarlo. Tiene una curva de aprendizaje corta, a pesar de que obviamente es un framework, de que requiere su estudio, de que tiene elementos a aprender. También nos da la posibilidad de dominarlo en muy poco tiempo, al menos al nivel básico esencial. Tiene múltiples librerías para, por ejemplo, hacer login o exportación de datos, así como también, por ejemplo, para integrar pagos en línea. Esto es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Se vuelven tareas de orden común, entonces la idea es que el framework nos las facilite. Y al ser una herramienta de tipo open source, la comunidad está aportando de manera continua, en muchas de las ocasiones, con herramientas que se le integran y que nos van a facilitar aún más nuestros procesos de desarrollo. Para el caso de los pagos en línea, que es una característica muy común, por ejemplo, cuando se están montando los carritos de compra. El último, por mencionar solamente algunos, queda claro que no son todas las características que le favorecen a este framework. Sería, por ejemplo, la implementación de herramientas de JavaScript, también frameworks, pero para el frontend en este caso. La versión 5.5 de Laravel nos trajo desde el nivel de consola con Artisan la capacidad de instalar todo un scaffolding, es decir, toda una estructura de carpetas, ya sea para, por ejemplo, utilizar React o para utilizar Vue o para utilizar ninguno, y hacerlo de manera manual y elegir la librería o framework de JavaScript que más te acomode a tus necesidades. Entonces ya van siendo una serie de características en las cuales te indica Laravel que ya no tienes que salir de su propio entorno,
te está ofreciendo el máximo de posibilidades para que desarrolles dentro de él, y en el siguiente paso lo único que te tengas que ocupar en todo caso sea de exportarlo a un servidor ya en producción. Laravel, igual que CodeIgniter, igual que CakePHP, igual que cualquier otro framework, se basa en el patrón de arquitectura de software MVC, que no es otra cosa que modelo, vista y controlador. Esta arquitectura de software lo que busca es estabilizar y darle orden al desarrollo, porque la mayoría de las ocasiones se escribe código de la mejor manera en que es entendible para muchos de los usuarios. Entonces, el patrón MVC lo que nos va a permitir es separar la vista, que es lo que va a poder visualizar el usuario, con lo que va a interactuar, el controlador, que va a entender las peticiones y que nos va a devolver los datos directo de las consultas SQL, y el modelo, que nos va a hacer la interacción directamente con las tablas, ¿sale? Pero no quiere decir que se limita a estas tres capas. Este es un patrón de arquitectura muy complejo y que se debe estudiar a profundidad. Sin embargo, Laravel, a partir de su versión 5, flexibiliza esto y nos da la posibilidad de que se vuelva extensible a n capas. ¿A qué me refiero? Originalmente son tres: el modelo, la vista y el controlador. Al volverse n capas, quiere decir que puedes incluirle tantas como tu lógica te permita para resolver tu idea de negocio. En este caso yo les menciono dos, que pudieran ser los middlewares y de los helpers, que son otras dos capas que se le pueden agregar a tu desarrollo y con las cuales se complementaría, claro, todo en base a tus propias necesidades. ¿Cuáles son los requisitos ideales que debes de cumplir para llegar a tomar un curso en la plataforma que gustes y mandes sobre Laravel? Tener un claro dominio de la programación orientada a objetos, en este caso en específico, pues obviamente sobre PHP. Cuando no tienes un conocimiento claro sobre la programación orientada a objetos, no te va a ser muy claro, o más bien no te será claro en ningún sentido, cuál es el flujo de trabajo que está tomando la herramienta. ¿Por qué los controladores se comportan de ese modo, se declaran en base a esa estructura? ¿Por qué los modelos responden a propiedades públicas o privadas? ¿Sale? ¿Por qué se está haciendo uso de una función anónima cuando se está creando una ruta? Que pudieran denotarse como características no relevantes, pero una vez que tienes tu base de programación orientada a objetos bien establecida, vas a comprender cómo es que el framework trabaja y por ende lo vas a poder extender, porque vas a saber cómo declarar, por ejemplo, la estructura de un helper y mandarlo llamar después para que te facilite la validación de algún campo o la validación de alguna tarea en específico. Tener también obviamente la comprensión de la arquitectura de software MVC para que comprendas cómo es que funciona este flujo de trabajo, porque si bien Laravel obviamente todavía puedes declarar modelo, vista y controlador, no te está limitando exactamente a una ruta de carpetas donde tú tengas que hacerlo. Y sobre todo ser constante en tu práctica, de lo que veas en los videos, continuar y continuar, armar tus propios ejercicios de tal manera que esto se vuelva una tarea de orden común para ti. Entonces por eso se menciona en el último punto la constancia. Espero te sirva, espero me haya sabido explicar para ti. Nos vemos en una siguiente entrega. Por favor revisa los videos, retrasa este en específico para checar algunos detalles teóricos y dejar tus dudas. Sin más por el momento, me despido de ustedes y sean bienvenidos al curso de Laravel. Bye.